Chicos, buenas tardes, ¿están por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan más o menos bien? Sí, se escucha. Se escucha bien. Sí, bien. ¿Sí? Bueno, yo las escucho a las que hablaron un poco cortadito, así que cualquier cosa me avisan si es que no están escuchando bien. Yo tengo el micrófono relativamente bien ajustado, así que espero que así sea. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, mejor así. Bueno, no sé cuántos somos, veo que no somos demasiados, conectados al menos, así que vamos a empezar lo más rápidamente que podamos, así nos sacamos esta clase de hoy lo más rápidamente que podamos también de encima. ¿Están de acuerdo? Porque los temas que tenemos que tratar hoy son relativamente densos, pero no tanto. Es decir, voy a tratar de hacérselo lo más práctico posible, ¿sí? Eh, Háganme señas si no me escuchan bien o háganme señas si me escuchan verdaderamente bien y cualquier cosa me preguntan algo a través del chat. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe, se me corta un poco igual porque se ve que tiene Listo. baja señal. Bueno, Sí, chicos y se corta un chicas, poquito. se corta un poquito, sí, me imaginé. Sí. No sé, yo tengo buena internet acá, así que espero que ustedes también. Yo hasta el momento estuve trabajando, no tuve problemas. Así que cualquier cosa me lo hacen saber por el chat y les aclaro lo que sea por escrito. ¿Ok? Ok. ¿Arrancamos? Arrancamos, chicos. Bueno, como quedamos la semana pasada, hoy vamos a tratar el tercer punto final de la unidad 1, que busca profundizar un poco acerca de la definición de lo que se trata la norma procesal. Vamos a hablar de las fuentes de las normas procesales, vamos a hacer un paneo general acerca del tema, y yo les había dicho que hoy vamos a terminar con esta bolilla, pero me da la impresión que tal vez me extienda un poquito más el lunes que viene, porque me gustaría hacerles profundizar un poquitito, porque es muy interesante y muy útil, algo que me gustaría trabajar un poco más con respecto a la jurisprudencia obligatoria y no obligatoria como fuente del derecho y del derecho procesal en particular. Hay un par de artículos escritos muy interesantes que yo los voy a subir al campus en esta semana para que ustedes los tengan para la próxima. Y yo hago hincapié en eso porque de todo lo que vamos a hablar hoy, en mi concepto personal, lo más importante como fuente del derecho procesal y como fuente del derecho en general, además de la ley, es la jurisprudencia, al contrario de lo que tenemos normado al respecto y sobre lo que vamos a hablar ahora. Por eso es capaz que me extienda la semana que viene un poquito, pero ahora les voy a hacer un paneo general para que ustedes empiecen a incorporar los conceptos, lo tengan relativamente fresco y después podamos debatir un poquito acerca de esto. ¿Hasta acá se me escucha bien? Sí, Chicos, sí, se chicas, escucha bien, profe. bárbaro. Bien. Arrancamos entonces. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije que yo soy un poco cargoso con el tema de las definiciones y que me gusta que ustedes incorporen las definiciones a partir de lo más básico, que es el concepto que podamos tener contenido en el diccionario, ¿sí? Para ir de lo general a lo particular. Si nosotros buscamos la definición de la palabra norma en el diccionario de la Academia, vamos a ver que para el diccionario de la Real Academia Española, la palabra norma se define de la siguiente manera: regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas
tareas, actividades, etc. Es decir, no necesito que la copien, ¿eh? Ahí veo a una de ustedes, a María, que me parece que está copiándola y que directamente anda a buscar el diccionario, no pierdan tiempo en esto. Pero se los comento simplemente como para que tengan un concepto básico incorporado. Para el diccionario, la palabra norma se define como regla que se debe seguir o la que se deben ajustar las conductas. ¿Me estás hablando, Maya? Sí, ¿No? profe, te estoy escuchando. Ah, bueno, listo. Me parecía que me estabas preguntando algo. Ya está, seguimos entonces. No, disculpame, justo me preguntaba algo mi mamá. No, ok, seguimos. Como te tengo en imagen adelante, te voy a hablar. Si norma es una regla que se debe seguir y a la que debemos ajustar nuestras conductas, ustedes cuando vieron teoría general del derecho, estuvieron estudiando los conceptos acerca de norma jurídica, ¿correcto? Hablaron del derecho como discurso, hablaron del derecho como ciencia y también hablaron del derecho como sistema normativo. Dentro de este concepto general aparece la norma, definida como una regla general, como incorporada a un determinado sistema normativo. Ahí es donde aparece la norma en concepto del derecho. Si nosotros hablamos de norma como derecho integrante de un sistema normativo, vamos a ver que hay sistemas normativos jurídicos y hay normas jurídicas. Por lo tanto, la norma jurídica, ahora ya como regla específica, va a existir si se establece que esa norma, pertenece o no a un sistema jurídico también existente. Es decir, vamos a hablar de norma jurídica siempre que ella esté contenida dentro de un determinado sistema jurídico. Con esto les cierro este pequeño panorama, porque el objetivo era que ustedes distingan a la norma general de la norma jurídica y que adviertan que la norma jurídica, y que, mejor dicho, que de norma jurídica vamos a hablar si y solo si estamos refiriéndonos a un determinado sistema normativo. No importa si ese sistema normativo es justo, si es injusto, si nos gusta o si no nos gusta. Pero si hablamos de norma jurídica, estamos hablando de, como especie, estamos hablando de sistema jurídico como contenido, como género, ¿correcto? Ahí es donde nace la existencia de una norma jurídica. Ahora bien, y ahora empezamos a entrar en el tema que nos interesa. Todas las normas jurídicas rigen una determinada situación. Todas las normas jurídicas inmersas e insertas en un sistema jurídico rigen una determinada situación. Ahora, ¿hay una diferencia entre las normas jurídicas sustantivas y las normas jurídicas procesales, que son las que nosotros vamos a estudiar hoy, de las cuales vamos a hablar hoy, y que son las que nos interesa profundizar en esta materia, que es teoría general del proceso? Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia entre las normas jurídicas sustanciales y las normas jurídicas procesales. Las normas jurídicas procesales, chicas y chicos, tienen la particularidad de centrarse en quién las aplica. Es decir, nosotros advertimos la semana pasada cuando conversamos acerca del contenido del derecho procesal, ¿se acuerdan? Dijimos que el derecho procesal hace hincapié en quién aplica determinada norma para diferenciar al derecho sustantivo del derecho formal. ¿Se acuerdan que dijimos que el derecho sustantivo es aquel que establece normas generales de comportamiento a las cuales los seres humanos debemos atenernos para vivir en sociedad y en comunidad en determinado espacio de tiempo? Y que el derecho procesal es aquel que, como los hombres y mujeres no nos portamos siempre de acuerdo a la ley, tiene que aparecer un tercero, en este caso el órgano jurisdiccional, que aplica mejor dicho, que toma para sí determinados conceptos y determinadas normas para poner en movimiento un mecanismo que haga cumplir a aquella norma sustancial. ¿Hasta acá de esto se acuerdan? Entonces, así como hay una diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho procesal,
hay una diferencia entre la norma sustantiva y la norma procesal. La norma procesal tiene la particularidad, como decía, de ser aquella que aparece, que nace para ser aplicada por un tercero imparcial, órgano jurisdiccional, en la relación que traban dos o más personas físicas o jurídicas que tienen un conflicto y que someten su crisis de conflicto a la solución de ese órgano jurisdiccional o de ese tercero imparcial. Les voy a repetir la definición de norma procesal, porque es importante que ustedes la incorporen como concepto, no que la repitan como un loro, sino que la incorporen como concepto para distinguirla de la sustancial. Las normas jurídicas procesales tienen la particularidad de centrarse en que quien las aplica a esas normas es un tercero imparcial, llamémoslo juez, llamémoslo árbitro, llamémoslo tribunal, llamémoslo como sea. Pero en nuestro sistema normativo argentino es el juez de primera instancia, los tribunales de primera instancia en el ámbito laboral, los tribunales colegiados de segunda instancia o las cortes provinciales o la Corte Nacional. Insisto, normas jurídicas procesales tienen la particularidad de centrarse en que quien las aplica es un tercero imparcial, en la relación que traban dos o más sujetos que tienen un conflicto y que le someten la decisión de ese conflicto a ese tercero. ¿Está clara la definición? Chicas, ¿está clara? Y chicos, ¿está claro que hay un tercero para que hablemos de norma procesal? Para que hablemos de norma procesal, estamos hablando siempre de un tercero que la tiene que aplicar respecto de dos personas que tienen conflicto, ¿sí? Si no, no hay norma procesal, hay otra cosa, hay norma sustancial, pero si hablamos de norma procesal, hay conflicto, hay dos personas jurídicas o humanas que tienen algún tipo de conflicto y que necesitan someter la decisión de ese conflicto al tercero. ¿Sí? Ahí aparece la norma procesal. Ahora, estas normas procesales tienen como objeto y como finalidad su aplicación, como les decía, por un tercero imparcial, y están dispersas, y acá viene el primer inconveniente que se nos presenta, están dispersas en todo el ordenamiento jurídico, en todo el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando ustedes piensan en normas procesales, ustedes que están en segundo año de Derecho, ya seguramente la primera imagen que se les aparece es la de un código procesal, civil y comercial, penal, laboral si existiera, pero no es necesariamente sí, ni mucho menos. Las normas procesales están dispersas en todo el ordenamiento jurídico. ¿Están más concentradas en los códigos procesales? Sí, pueden estar más concentradas en los códigos procesales. Pero yo ahora voy a darles una serie de ejemplos que les van a demostrar que las normas procesales que definimos hace 5 minutos como aquellas que son aplicadas por un tercero para dirimir un conflicto entre dos personas humanas o jurídicas, están dispersas por todos lados en el ordenamiento jurídico argentino. ¿Qué les digo con esto? Están dispersas, como les decía. Están incorporadas en el Código Civil Comercial, están incorporadas en normas provinciales, están incorporadas en la Constitución Nacional, están incorporadas en las constituciones provinciales, están incorporadas en las leyes que organizan la competencia de los órganos jurisdiccionales. Es decir, las tenemos desparramadas literalmente por todos lados. Yo ahora les voy a dar, en orden de importancia, para que ustedes, si quieren, tomen nota, algunos ejemplos concretos de ubicación de normas procesales en diferentes estamentos del sistema normativo argentino. Primero les voy a dar 3 o 4 ejemplos de normas procesales incorporadas en la Constitución Nacional. Ustedes dirán, pero ¿cómo, Doc? En la Constitución tenemos normas procesales, que es la Carta Magna. Sí, justamente por eso. Tenemos claros ejemplos de normas procesales en la Constitución Nacional y también en la Constitución Provincial. Vamos a empezar por la Nación. Artículo 5 de la Constitución Nacional refiere, el artículo 5, a asegurar la administración de justicia. El artículo 5
5 de la Constitución Nacional, si ustedes lo leen, remite directamente a asegurarle al pueblo argentino la administración de justicia. Sin duda, al hablar de administración de justicia, estamos hablando de una norma de contenido procesal, por lo que les decíamos recién, porque la norma procesal remite a la aplicación por un tercero, que es el que va a administrar justicia en el caso en que los particulares se lo requieran. ¿Correcto? Segundo ejemplo en la Constitución Nacional, artículo 7 de la Constitución. Los procedimientos judiciales provinciales. ¿Correcto? Habla de los procedimientos de la fe de los procedimientos judiciales provinciales. ¿Sí? Artículo 7 de la Constitución Nacional. Artículo 34 de la Constitución Nacional. ¿Qué norma procesal contiene? Contiene una norma procesal que establece la incompatibilidad entre los jueces provinciales y los jueces federales, o la justicia federal. ¿Sí? Otra norma que tiene que ver con la administración de justicia como norma procesal dentro de la Constitución, el 99, inciso 4. 99, inciso 4, la de como método y forma de designación de los jueces. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vamos bien, chicos y chicas? Digo chicas porque a las Sí, que veo profe. acá son todas chicas. Sí, sí. No veo ningún... Sí, profe. Ah, ahí escucho uno, bien, bien. Ahí escucho una voz masculina. Bien, chicos. Les tiro 3 o 4 ejemplos más de normas procesales en la Constitución Nacional. El bloque de artículos que va del 108 al 117, 108 a 117, la Constitución y la competencia del Poder Judicial de la Nación. Ese bloque contiene normas procesales que refieren a la Constitución y a la competencia del Poder Judicial de la Nación. Artículo 109 de la Constitución Nacional. Le prohíbe expresamente al presidente de la Nación ejercer funciones judiciales. ¿Sí? De esos a lo mejor se acuerdan porque varias veces a lo largo de las materias que ya han dado deben haber hablado de eso. Les tiro 2 más. Artículo 115 de la Constitución Nacional. Refiere a la remoción de los jueces inferiores, el sistema de remoción de jueces inferiores. Y el artículo 120 de la Constitución Nacional refiere a la composición y autonomía del Ministerio Público Fiscal Federal. ¿Hasta acá? ¿Está bien la enumeración que les hice? ¿Fueron tomando nota de algo? ¿O me estoy poniendo muy pesado? Profe, ¿podrías repetir el artículo 120? ¿Y podría repetir cuál? No te El escuché. artículo 120. El 120 refiere a la composición y a la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Es una norma procesal que refiere a la composición y autonomía del Ministerio Público Fiscal Federal. ¿Sí? Porque estamos hablando de la Constitución Nacional. Esta enumeración que les hice tiene que ver con normas procesales puras contenidas en la Constitución Nacional. En cuanto a los derechos y garantías constitucionales, en la parte de derechos y garantías de la Constitución, en el preámbulo, en la primera parte de la Constitución, tenemos 2 de las normas más conocidas por todos nosotros, y especialmente por ustedes que las tienen fresquitas porque dieron derecho constitucional hace relativamente poco, que son los artículos 16 y 18 de la Constitución. El 16, en cuanto a su contenido de norma procesal, refiere a la supresión de los fueros personales, ¿correcto? Ustedes saben que los fueros personales están expresamente prohibidos en nuestro sistema normativo porque nosotros no podemos contar con fueros que nos impidan ser sometidos al actuar del órgano jurisdiccional por nuestra condición especial. Todos somos ciudadanos y todos quedamos sometidos a la actuación judicial sin importar cuál sea nuestra posición frente a ello. Supresión de fueros personales, 16. Y el 18, prohibición de juzgamiento por comisiones especiales y la imposibilidad de ser sacados
de nuestros jueces designados por ley, nuestros jueces naturales, por ley sancionada con anterioridad al hecho de la causa. ¿Correcto? Esto ustedes ya lo tienen Profe, ¿me puede repetir relativamente conocido, con lo cual no voy a hablar. Pero quería, el 18 es la prohibición de ser juzgado, ¿sí? Por comisiones especiales, ni la imposibilidad de ser sacado, removido del juez natural que nos toque, que haya sido designado por ley anterior al hecho de la causa. ¿Correcto? Con este paquetito de cosas que les veré, les demuestro cuáles son un conjunto, donde existe un conjunto de normas procesales diseminado en el texto de la Constitución Nacional. ¿Sí? Ahora, les voy a dar un par de ejemplos, no tanto, sí, 4 o 5 ejemplos clásicos de normas procesales que están contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? En el Código Civil y Comercial de la Nación, que como ustedes a lo mejor saben, y si no lo saben se los cuento, se sancionó y entró en vigencia el día 1 de agosto de 2015. Con lo cual, todos ustedes son estudiantes que arrancaron la carrera con la vigencia del Código Civil y Comercial que tenemos en este momento en vigencia. Les voy a dar algunos ejemplos de normas procesales, así como les di en la Constitución Nacional, ahora normas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial. Las más notorias, las que más resaltan en todo esto, son las que están contenidas en los artículos 1 a 3. Es decir, el Código Civil y Comercial arranca, hablando en criollo, su texto con el contenido concreto de normas procesales. ¿Por qué? Porque como algo vimos al hablar de la constitucionalización del proceso la semana pasada, del proceso privado y del derecho privado, hay una incidencia notable del rol constitucional que el juez tiene que cumplir al tratar los temas que le son sometidos a su jurisdicción y especialmente en el momento en el cual el juez debe tomar la decisión de dictar sentencia. Los artículos 1, 2 y 3, si alguno de ustedes tiene el Código Civil y Comercial a la mano, lo puede leer, contiene referencias a las normas del derecho y en especial a las normas procesales y también al deber que el juez tiene de dictar sus sentencias razonablemente fundadas en las normas. Después los leen tranquilos, no van a tener inconveniente con esto, pero sí es importante que tengan muy en cuenta que nuestro Código Civil y Comercial, en sus 3 primeros artículos, ya contiene normas procesales, ¿correcto? Procesales concretas. Ahora les voy a dar un pequeño ejemplo de algunas otras normas procesales que están contenidas a lo largo del proceso del Código Civil y Comercial y que no están tan a la vista. Por ejemplo, los artículos 70 y 71 del Código Civil y Comercial contienen normas que refieren a los tipos de proceso que deben sustanciarse en cuestiones que tienen que ver con el nombre de las personas. Tipos de proceso que tienen que ver con el nombre de las personas. 70 y 71. Otro ejemplo es el artículo 103 del Código Civil y Comercial, que refiere a la competencia del Ministerio Público Tutelar. Ministerio Público Tutelar, artículo 103, competencia del Ministerio Público Tutelar. 103 del Código Civil y Comercial. Otro ejemplo, los artículos 25, 51 y siguientes, 25, 51 y siguientes, que contienen disposiciones procesales respecto del instituto de la prescripción, ¿sí? De la prescripción de las acciones. ¿Sí? Otros ejemplos, los artículos, no es necesario que los enumere, simplemente se los menciono y les doy el contenido. 612, 614, 615, 705 a 711, 716 y siguientes, 721 y siguientes. ¿A qué refieren? A los procesos de familia y procesos de adopción. Normas procesales que refieren al tipo de proceso
que se debe seguir para los procesos de familia, para los temas de familia y de adopción. Y un ejemplo más que les doy, artículo 730 del Código Civil y Comercial, que refiere a las costas. Las costas, como ustedes sabrán, son aquellos gastos que se enumeran a lo largo de un proceso, que vengan a lo largo del desarrollo de un proceso y que fundamentalmente tienen que ver con los honorarios profesionales que los que trabajamos en determinados procesos tenemos que percibir. Esas costas, respecto a esas costas, el Código Civil y Comercial contiene una norma procesal que las limita y las prorratea de una manera particular, que no importa ahora, pero simplemente sí quiero que sepan que también el Código Comercial, el Civil y Comercial, contiene una norma que refiere a costas y que es de tipo procesal. Profe, ¿Hasta acá estamos bien? ¿cuáles eran los números de los Sí, te escucho. ¿Cuáles eran los números de los artículos de los temas de familia y adopción? Ya te los doy. Artículos 612, 614, 615, 705 a 711. Perfecto, gracias, profe. 716 y siguientes, y 721 y siguientes. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Hasta acá estamos, chicos? Bueno, de nada, al contrario. Bueno, ahora les cuento esto. Sí, ¿quién me está preguntando algo? Carolina, le quería preguntar Escuchen. si los artículos que refieren a las prescripciones también serían normas procesales. A prescripción. Sí, ¿A claro, prescripción me dijiste? sí. Sí, ¿Incluirían? claro. Por eso te los enumeré. 25, Ah, perdón, lo nombraste, no me di cuenta. ¿Y las sentencias de 51 y los jueces? siguientes son disposiciones procesales respecto a prescripción. Sí. ¿Y qué otro? ¿Y las sentencias de los jueces? ¿Las Bueno, sentencias? respecto de las sentencias, respecto de la sentencia, como corolario del proceso, lo que el Código Civil y Comercial nos refiere en su artículo 3 es la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias, de dictar sus sentencias razonablemente fundadas. Tienen que decidir mediante sentencias razonablemente fundadas. Esa referencia que el artículo 3 del Código Civil y Comercial hace es advertida y es catalogada como una norma procesal. Por eso les dije, artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial son el alma mater de las normas procesales de todas las que son referidas a continuación. Por eso quería que lo tengan bien en claro. 1, 2 y 3, normas, fuentes de las normas, obligación para los jueces de dictar sentencias razonablemente fundadas, y después todas las que les enumeré debajo. ¿Fui claro? ¿Chicas? ¿Chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. Genial. Hasta acá entonces estamos haciendo un paneo de dónde encontramos normas procesales que, como les dije de entrada, están dispersas en todo el ordenamiento jurídico argentino. Hasta acá hicimos una enumeración interesante de normas procesales contenidas en la Constitución Nacional y una enumeración interesante de normas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial. Todo esto para demostrarles que no solamente los códigos procesales contienen normas de este tipo. Ahora, lo que vamos a hacer, para seguir complicándoles la vida, es enumerar algunas otras normas procesales que están contenidas en otro tipo de leyes de fondo o códigos que no son los procesales civiles y comerciales, y que ustedes en algunos casos se van a sorprender. Por ejemplo, Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, como su nombre lo indica, contiene normas procesales a partir de las cuales los procesos penales van a desarrollarse. Ahora, el Código Penal, ¿alguno de ustedes dio penal 1 ya? ¿Alguno de ustedes dio penal 1? No. ¿O sí? Sí, fantástico. Ustedes dieron la parte general, entonces, ya, del código. En penal 2 van a ver los delitos. Refiriéndonos a la parte general
general del Código Penal, vamos a encontrar algunos artículos que contienen normas procesales. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Para qué está el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal está para todo lo demás, pero el Código Penal, dentro de su articulado inicial, contiene normas procesales que son interesantes que recalquemos. Artículos 26 y siguientes del Código Penal, 26 y siguiente, habla de la condenación condicional y cuáles son los requisitos procesales que el juez debe seguir para evaluar la condena condicional de un reo, en este caso. Artículos 26 y siguientes. Artículos 29 y siguientes del Código Penal refiere a la reparación de perjuicios. Reparación de perjuicios. ¿Cuáles son las condiciones que el juez penal debe analizar para referir a la reparación de los perjuicios que el delito haya ocasionado? Y el artículo 58 del Código Penal refiere al concurso de delitos, es decir, al entrecruce entre determinados delitos o a la suma de determinados delitos y cuáles son las condiciones procesales que el juez debe analizar para entender si hay o no hay concurso de delitos. Con estos ejemplos les traigo a colación lo que el Código Penal nos refiere respecto de normas procesales. Salimos de lo penal, salimos del Código Civil y Comercial y salimos de la Constitución. ¿A dónde vamos ahora? A la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley 24.552. La Ley de Concursos y Quiebras es una ley que a lo largo de todo su texto, contiene normas procesales de todo tipo. No se las voy a enumerar porque no es el caso, pero la Ley de Concursos y Quiebras, el día que ustedes den quiebras, se van a acordar de lo que yo les digo hoy. Van a ver que el proceso de quiebra es un proceso que prácticamente se maneja por fuera de cualquier otro código procesal que pueda arrimársele. Es prácticamente un proceso independiente de todos los demás, por la cantidad de normas procesales que contiene. La ley 24.500, la actual ley 24.552. Vamos a ver el día que ustedes la rindan. Calculo que vamos a seguir igual. Otro ejemplo de normas procesales concretas están contenidas en la ley 22.415. 22.415. ¿Cuál es? Es el Código Aduanero. El Código Aduanero. En sus artículos 1001 y siguientes, contiene normas procesales que refieren al procedimiento aduanero. ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien, chicos? Les tiro 5 o 6 más, de ejemplos concretos de normas procesales que están desparramadas por todos lados. Ley 25.675, 25.675, su artículo 7. ¿Cuál es esa ley? Es la Ley de Política Ambiental Nacional. Ley de Política Ambiental. En su artículo 7 refiere a cuál es la competencia judicial para entender en esos asuntos. ¿Sí? Ahora les voy a nombrar una ley que seguramente les va a resultar muchísimo más conocida que esta que les mencioné recién. La ley 24.240, 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? La Ley de Defensa del Consumidor contiene puntualmente 2 artículos concretos que son normas procesales casi de manual. El artículo 53, que refiere a cuáles son las normas procesales que deben seguirse para un proceso que contenga conflicto consumeril, conflicto de consumo, artículo 53, y el artículo 54 refiere a las acciones de incidencia colectiva y a los procesos de incidencia colectiva en materia de consumo, ¿correcto? La ley 24.240, artículos 53 y 54. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Les tiro un par de ejemplos más. La ley 25.326. ¿De cuál me está hablando, Doc? Estoy hablando de la Ley de Protección de Datos Personales. La ley, lo que habitualmente llamamos como ley de habeas data, ¿correcto? La Ley de Protección de Datos Personales. En sus artículos 33 a 43
refiere a cuáles son las normas procedimentales que deben seguirse para dirimir conflictos de esta calidad. ¿Sí? Artículos 33 a 43 de la Ley 25.326, Ley de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Ahora les tiro 4 o 5 títulos nada más. La Ley Nacional de Amparo, que es la 16.986. ¿Sí? Contiene normas procesales. La Ley de Procedimiento de Habeas Corpus. Ustedes vieron penal, así que saben lo que es el habeas corpus, es encontrar el cuerpo. La Ley 23.098, 23.098, Ley Nacional de Habeas Corpus. La Ley Provincial de Amparo, recién les mencioné la nacional, ahora les menciono la Ley Provincial de Amparo, que es la Ley 13.928. Contiene normas procesales respecto a cuál es el proceso, el tipo de proceso que debe seguirse en materia de amparo provincial. Otro par de leyes que les menciono. La Ley Provincial de Procedimiento Administrativo, en materia de derecho administrativo y derecho procesal administrativo, que es el Decreto Ley 7647 del año 1970. Decreto Ley 7647 del 70, Ley Provincial de Procedimiento Administrativo. Y les menciono una más, fundamentalmente, que todavía no entró en vigencia, pero que va a entrar en vigencia en algún momento, que es la Ley Provincial de Procedimiento Laboral. Hoy tenemos una ley de procedimiento laboral que está en vigencia, pero la que se sancionó y todavía no fue puesta en movimiento es la ley 15.057, 15.057, Ley de Procedimiento Laboral. El proceso laboral tiene normas propias que en algunos campos remite al proceso civil y comercial para apoyarse, pero tiene normas propias que lo hacen bastante diferente al proceso civil y comercial. Con esta ensalada de cosas que les presenté, quiero demostrarles, aparte porque no creo que lo hayan visto en otras comisiones de nuestra materia. Yo me tomé el trabajo el cuatrimestre pasado de hacer esta selección de cosas, porque me parece interesante que ustedes puedan tener un panorama general de que efectivamente, y no es solo declamación, efectivamente las normas procesales están por todos lados. Y que ustedes cuando empiecen a manejar bibliografía y a manejar bibliografía codificada, no crean que las normas procesales van a ser solamente aquellas que refieren a los códigos procesales. Están por todos lados, desde la Constitución Nacional para abajo, en prácticamente toda la legislación argentina hay normas procesales. Y les di ejemplos concretos, sobre todo con algunas herramientas que van a empezar a manejar a partir de la segunda mitad de nuestra materia y a partir fundamentalmente de que empiecen a crecer en la escala hacia las materias más importantes de la carrera. ¿Sí? ¿Están muy cansadas y cansados? ¿O hago un punto aparte y arrancamos con fuentes del derecho procesal? ¿Cómo lo ven? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Chicos? Sí, bien. ¿Sí? Listo, Sí, arranco. Bárbaro. Tengo miedo que se duerman, por eso les digo, como esto es lamentablemente hablar y contarles y llevarlos, qué sé yo, tengo miedo que apaguen la luz, como hizo Antonella, que la perdí, veo que se fue de la luz, no sé si se fue a dormir la siesta o está ahí, no, ahí está, bien, las veo, ya está, no me expliquen nada. Chicas y chicos, vamos a hablar de fuentes de las normas procesales. En realidad vamos a hablar de fuentes del derecho, pero como estamos en teoría general del proceso y tenemos que hacer hincapié especial en las normas procesales, vamos a tratar de que el objeto de estudio sea bien acotado. Vamos a tratar de hablar de las normas de las fuentes de las normas procesales. Como primera medida, naturalmente, tenemos que definir a qué le llamamos fuentes de las normas, antes de hablar de las normas procesales. Para eso voy a recurrir a la definición de Lino Palacio, que me pareció la más clara de todas las que
hemos leído, que define fuentes de la siguiente manera. Las fuentes de las normas procesales, si quieren tomar nota, háganlo. Si no, lo leen en Palacio porque está extractado de allí. Son criterios de objetividad, no de subjetividad. Criterios de objetividad que pueden ser invocados por los jueces para esclarecer el sentido jurídico de las conductas que deben juzgar durante el desarrollo de un proceso. Ahora se las voy a releer, pero quiero que levanten un toque la vista y me digan, cuando ustedes piensan en una fuente de cualquier cosa, ustedes imaginan un recipiente que adentro tiene agua, cualquier otro líquido o cualquier cosa que uno pueda naturalmente tratar de tomar para tomar agua, para saciar su sed, para sacar materiales, para lo que fuera. Una fuente es algo que contiene a otra cosa. ¿Correcto? El significado básico, elemental, subjetivo del vocablo fuente. Ahora, si estamos hablando de derecho, y estamos hablando de los órganos jurisdiccionales, y estamos hablando de la necesidad de intervenir en un conflicto entre terceros, que es sometido a la decisión de alguien, ese alguien, ese órgano jurisdiccional, ese juez, ese tribunal, ese árbitro, frente a las alegaciones de la parte A y de la parte B, tiene que estudiar, tiene que tomar y tiene fundamentalmente que ir a buscar a algún lado, tiene que ir a buscar a algún lado un criterio objetivo, como dijo la definición que ahora les voy a releer, un criterio objetivo, no subjetivo, objetivo, para en su sentencia invocarlo con sentido jurídico y de esta manera darle marco a las conductas de las partes que son sometidas a su juzgamiento. El juez tiene que ir a buscar criterios objetivos que le permitan eventualmente darle la razón a una parte, darle la razón a la otra parte o no darle la razón a ninguna de las dos. Olvídense de la justicia del caso acá. No estamos hablando de una decisión justa, no estamos hablando de ir a buscar fuentes que busquen justicia. Estamos hablando de ir a buscar contenido objetivo por parte del juez que le permita resolver un conflicto. Objetivo. No puede el juez resolver de acuerdo a como se le dé la gana. El juez tiene que resolver de acuerdo al contenido objetivo que tiene que ir a buscar en esas fuentes. Yo les pregunto, a ustedes que son chicos y chicas pensantes y están estudiando Derecho, porque evidentemente algo les debe gustar a todos. Si ustedes fueran jueces y tuvieran que, hoy por hoy, con 20 y pico de años que tienen ustedes, 19, 20, 21, tuvieran que resolver un conflicto que les es sometido por parte de terceros A y B para resolver. ¿Cuál sería la primera fuente a la cual ustedes recurrirían para intentar solucionar ese conflicto? La primera de todas. ¿Cuál sería? La primera que les viene a la mente. Ustedes Las son leyes. jueces, no son ni mecánicos, La ley. La ley. dentistas, ni son obreros de la construcción. Son jueces. Escuchen. La A las ley. leyes, primero que nada. La primera. Escríbanme, porque no se ve. La ley. Muy bien. La primera fuente a la cual el juez, el juzgador, el tribunal, el árbitro, tiene que buscar necesariamente, bajo apercibimiento de juzgar mal, por otro lado, es la ley. Ahora, si quieren, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al Código Procesal Civil, al Código Civil y Comercial, se los vamos a abrir acá. Denme un segundo. Civil y Comercial. Pam, lo vamos a abrir. Y quiero que adviertan qué dice
artículo primero del Código Civil y Comercial, al que hace un ratito estuvimos refiriéndonos. Artículo primero del Código Civil y Comercial. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos por las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A este efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Primeros dos oraciones del Código Civil y Comercial. Los casos que este código rige deben ser resueltos por las leyes que resulten aplicables. Leyes. Adviertan, chicas, que no estamos hablando de ninguna circunstancia extraña. Quiero volver a abrir. Ahí está. Quería volver a abrir la pantalla con ustedes. Lo primero que el juez, lo primero que el juzgador, lo primero que el responsable tiene que ir a buscar como fuente es la ley. Lo primero de todo. A continuación, del artículo 1, tenemos el artículo 3, o sea, pasemos el 2 de largo por ahora, que dice lo siguiente, habla del deber de resolver. El juez, dice el artículo 3, debe resolver los actos sometidos a su jurisdicción mediante sentencia razonablemente fundada. ¿Fundada? ¿Fundada en qué? Principalmente. ¿Fundada en su parecer? ¿Fundada en lo que se le ocurra? ¿Fundada en lo que dicen Clarín, La Nación, Página 12, Infobae, el New York Times, el País de Madrid? No. Tiene que juzgar en función, no de la opinión pública formada por quien sea. Tiene que juzgar en función de la ley vigente. Ley, 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 ley. Esto quiero que se lo graben en la cabeza. La primera y principal fuente del derecho sustancial y del derecho procesal es la ley. ¿Correcto? Después, cuando hablemos de jurisprudencia obligatoria y no obligatoria, vamos a ver que en el sistema, algo deben haber visto ustedes a lo mejor en el derecho constitucional, pero que en el sistema del common law, en el sistema anglosajón, los jueces tienen la obligación de recurrir no a la ley, sino a los precedentes jurisprudenciales, ¿correcto? Pero en el sistema romano nuestro, que viene de aquella época, la primera de las fuentes y principal de las fuentes del derecho es la ley. Ley, ley, ley. Siempre grabándose en la frente las tres letras, L, E, Y, ley. Por ley, en este caso, ¿qué se interpreta? Se interpreta el mandato constitucional, el contenido de la Constitución Nacional, las leyes procesales y los reglamentos ya acordados. ¿Correcto? Ahora, las fuentes del derecho se dividen en primarias y en secundarias. Las fuentes primarias, como les dije, son la ley y algo que el Código Civil y Comercial en su artículo 1 refiere, de costadito, que es la costumbre. La ley y la ley y la costumbre son las fuentes primarias del derecho. Las fuentes secundarias del derecho, las secundarias, son la jurisprudencia obligatoria, la jurisprudencia no obligatoria y la doctrina. Y la doctrina, ¿correcto? La doctrina, cuando hablamos de doctrina de los autores, es decir, la opinión técnica académica de los diferentes autores del derecho en los diferentes temas vinculados al derecho. Entonces, para repasar como esquema, fuentes primarias del derecho, la ley y la costumbre. Dentro de la ley, como subfuentes, la Constitución Nacional, las leyes procesales y los reglamentos y acordadas judiciales, de los cuales ahora les voy a hacer una pequeña referencia. ¿Hasta acá está bien? Fuentes secundarias del derecho, la jurisprudencia obligatoria y no obligatoria, y la doctrina de los autores. Ahora bien, cuando hablamos de ley en sentido general y ley en sentido especial, estamos refiriéndonos a, como les dije, todo aquello que forme parte del sistema normativo que nos toca analizar, en este caso el nuestro. Y les dividí,
les indiqué que por ley, como fuente del derecho, entendemos a la Constitución Nacional como primera norma, a todas las leyes sustantivas, naturalmente, a las leyes procesales y a aquellas normas sustantivas que contienen normas procesales, y a los reglamentos y a acordadas judiciales. ¿Qué son los reglamentos y acordadas judiciales como fuente del derecho procesal en este caso? Los reglamentos y las acordadas, chicas, son normas generales, autorizadas por las leyes sustanciales para ser dictadas por los tribunales superiores de justicia de cada jurisdicción, es decir, en nuestro caso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por la Suprema Corte de Justicia, en el caso federal, por la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de cada jurisdicción provincial, por aquel tribunal superior que esté previsto para cada una de ellas. Entonces, ¿qué son los reglamentos y las acordadas? Son normas generales autorizadas por las leyes para ser dictadas por los tribunales superiores que prevén problemas de orden práctico que se susciten en la actividad judicial diaria. Es decir, un juez cualquiera, para dirimir un conflicto entre partes, puede recurrir a un reglamento o a una acordada dictada por, en este caso, en el caso nuestro, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la provincia, pasando por arriba de una ley sustancial. No, hay una escala, que es la que yo les acabo de mencionar. Primero la ley, siempre la ley. Dentro de la ley, la Constitución, dentro de esa subescala, las normas procesales, y en tercer lugar, los reglamentos y acordadas, que, como les digo, son normas prácticas que dictan los tribunales superiores para dirimir determinados conflictos de orden práctico vinculados a la actividad judicial. ¿Cuál es la diferencia entre el reglamento y la acordada judicial? El reglamento dictado por la Suprema Corte trata sobre diversas materias en la actividad judicial, diversas. En cambio, la acordada trata sobre un punto determinado que tiene que ver con la actividad judicial, determinado, puntual. No voy a ahondar en esto porque no es el objetivo confundirlas, sino que el objetivo es que ustedes tengan un panorama general de cuáles son los primeros paneos de las normas. Todas estas resoluciones judiciales llamadas acordadas y reglamentos, ¿son sentencias? Ustedes ya vieron que los jueces, al dictar una norma individual llamada sentencia, crea derecho. Eso lo vimos. El juez en su sentencia crea derecho aplicado al caso particular. Los tribunales superiores de justicia, al crear reglamentos y acordadas, ¿también crean derecho al igual que lo hace un juez en una sentencia? No. Lo que hace es completamente distinto. Es crear una determinada necesidad de ajuste de conducta para los integrantes del cuerpo judicial correspondiente en la jurisdicción que sea. Por ende, una sentencia que crea una norma individual no es igual a un reglamento o una acordada que también emana de un órgano jurisdiccional, en este caso superior, porque estas normas, estos reglamentos y acordadas lo que hacen es crear prácticas concretas para que esos jueces inferiores las cumplan, ¿sí? Pero siempre dentro de la actividad judicial. Con esto les voy presentando el panorama de las fuentes primarias del derecho procesal, que les dije que eran las leyes. Dentro de la ley, las que les enumeré, Constitución Nacional, leyes procesales y reglamentos y acordadas. Y ahora vamos a la segunda fuente primaria del derecho, que es la costumbre. ¿Qué es la costumbre en el marco del derecho procesal y del derecho en general? La costumbre es una norma general, así la define la doctrina, creada espontáneamente, a través de la repetición de conductas respecto de las que media
un convencimiento comunitario de obligatoriedad. Les reitero, ¿qué es la costumbre como fuente del derecho? Es una norma general, como una ley, creada espontáneamente a través de la repetición de conductas respecto de las que media el convencimiento comunitario de obligatoriedad. ¿Fui claro en la definición? ¿Qué quiero decirles con esto? A ver, el artículo 1 del Código Civil y Comercial que leímos hace un ratito, en su primera parte, refiere lo siguiente. Vamos a buscarlo acá. Fuentes y aplicación, nos dice el Código Procesal, el Código Civil y Comercial. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional, tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Punto. Seguido. Los usos, prácticas y costumbres, son vinculantes, nos dice el código, cuando las leyes o los interesados se refieran a ellas o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Es decir, adviertan ustedes, chicos, que el Código Civil y Comercial refiere a los usos, prácticas y costumbres como una fuente del derecho y los transforma en vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones que no estén regladas legalmente, es decir, abre las dos posibilidades que la ley refiera o cuando estemos hablando de situaciones que no exista ley, siempre que no contraríen el marco del derecho general. Es decir, la costumbre como fuente del derecho se encuentra calificada a la par de la ley, pero subordinada a la ley. ¿Por qué? Porque el mismo Código Civil y Comercial nos dice que los jueces pueden recurrir a la costumbre para tomar derecho y resolver las cuestiones debatidas, siempre que la propia ley refiera a ellos o en situaciones que no estén contempladas por la ley, pero que a su vez no contraríen el sistema jurídico normativo dentro del cual estamos juzgando una determinada conducta particular. Entonces, ¿hay ejemplos concretos de aplicación de la costumbre? ¿Hay ejemplos concretos? Yo les voy a leer una pequeña frase que siempre repito en las clases para que ustedes tengan en cuenta por qué la costumbre como fuente del derecho es tan importante. La costumbre como fuente del derecho es muy importante porque la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro. No se olviden ustedes, chicos y chicas, que los seres humanos somos seres vivos conductuales, que repetimos conductas, y repetimos conductas, y repetimos conductas a lo largo de los siglos. Esa repetición de conductas a lo largo de los siglos, en algún momento se convierte en norma jurídica. Por ende, por eso la costumbre está a la par de la ley como fuente primaria del derecho, porque si existe ley, primero existió costumbre, ¿sí? Entonces, la costumbre del pasado es la ley del futuro, es la norma jurídica del futuro. Por eso es necesario que ustedes siempre tengan presente que la costumbre, aunque parezca una pavada, siempre está presente cuando hablamos de un sistema normativo. Porque para que exista un sistema normativo, primero tuvo que existir una ininterrumpida consecución de comportamientos, como les dije hace un ratito, que se repiten espontáneamente a lo largo del tiempo y que finalmente adquieren el carácter de obligatorio. Adquieren el carácter obligatorio y tras cartón se convierten en norma jurídica. ¿Sí? En ley. Por eso es importante que ustedes lo tengan muy presente. Un ejemplo concreto de norma de costumbre aplicada al derecho procesal es el artículo 565 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese artículo 565 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación remite
a la comisión del martillero público para que ese martillero público indique cuál va a ser la comisión que le va a cobrar frente a un remate. Le dice al martillero, el 565, mire, martillero, de acuerdo a la costumbre en el lugar donde usted trabaja, dígame cuál es la comisión que usted va a tener que cobrar si ejerce su tarea como rematador judicial. Parece que estuviera perdida en el marco de la cantidad de artículos que tiene el proceso, del que tiene el Código Procesal. Sin embargo, es un ejemplo concreto en el cual la ley deja lugar a la costumbre, la ley procesal deja lugar a la costumbre procesal para decirle al martillero, cóbreme lo que quiera, cóbreme lo que la costumbre en el lugar le indica que tiene que cobrar. Hay costumbres que son a favor de la ley y hay costumbres que son contra la ley. Muchas veces las normas entran en desuso por costumbre. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando nosotros estamos trabajando un determinado proceso ordinario o sumario, ya vamos a ver más adelante de qué se trata, porque ustedes no vieron nada de todo esto, el Código Procesal ordena que el periodo de apertura a prueba de un proceso, el periodo durante el cual las pruebas deben sustanciarse, es de, en algunos casos, de 40 días. Se supone que nosotros, los profesionales del derecho, tenemos que desarrollar todo el proceso probatorio dentro de un plazo de 40 días. Si ustedes me encuentran un proceso en el cual los abogados de las partes hayan podido desarrollar todo el material probatorio, con todo el tipo de pruebas que se ofrecen, periciales, informativas, confesionales, testimoniales, dentro de los 40 días que marca la ley, yo les bajo el título, que lo tengo acá a mi izquierda, les entrego el título y les digo, chicas, vengan de este lado a hablar conmigo, me retiro, me voy a jugar al tenis. Esa norma, esa norma procesal cayó en desuso, absolutamente en desuso, porque la costumbre hace que nosotros no podamos desarrollar de ninguna manera nuestros procesos probatorios en 40 días. Entonces, si bien los jueces tienen que decir que el proceso probatorio tiene que desarrollarse dentro de 40 días, cuando llega el día 40, nosotros no tenemos que pedir una extensión del plazo. El juez, por costumbre, ya sabe y conoce que no se va a poder desarrollar el proceso probatorio dentro de 40 días y que al cabo de determinado plazo, las partes van a pedir que se cierre ese periodo probatorio porque se pudo desarrollar la prueba completa, o empiezan a desistir. Pero ¿qué quiero decirles? Hay normas que están en los códigos procesales y en varios lugares que han caído en desuso, porque es imposible dar cumplimiento con esas normas. Entonces, la costumbre hace que la norma caiga en desuso, desaparezca, naturalmente porque no es posible darle cumplimiento de ninguna manera en el marco de los procesos civiles y comerciales, sobre todo actuales. Con esto les di un panorama general de las fuentes primarias del derecho, ley y costumbre. Hace un ratito les enumeré cuáles son las fuentes secundarias del derecho. Las fuentes secundarias del derecho procesal y del derecho general, pero especialmente del derecho procesal, como les mencioné hace un rato, son la jurisprudencia, obligatoria y no obligatoria, y la doctrina de los autores. Acá vamos a entrar en un tema que a mí me encanta, porque para mí es el más divertido y el más interesante de este tema, que de por sí no es divertido, pero es divertido en el sentido de que es aplicable a la vida profesional. Ustedes me dirán, pero Doc, la aplicación de la norma, la aplicación de la ley como fuente del derecho no es habitual en el uso profesional de ustedes como abogados cuando trabajan. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que fundar todo nuestro trabajo en la ley, naturalmente.
Pero se van a sorprender de algo. Y a esto quiero llegar. Cuando hablamos de las fuentes del derecho de manera secundaria, y hablamos de la jurisprudencia, y hablamos de la doctrina, ustedes van a ver, y volvamos, si lo tienen a mano, volvamos a los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial, vamos a ver que en el artículo 1 se habla de la ley, se habla de los usos, se habla de las prácticas y se habla de la costumbre. En el artículo 2 leemos interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados internacionales, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Y en el artículo 3 leemos deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. En alguno de los 3 artículos, título preliminar, capítulo 1, derecho. Artículo 1, fuentes y aplicación. En alguno de los 3 artículos, ¿ustedes vieron enumerada a la jurisprudencia como fuente del derecho? Si ustedes están leyéndolo, lo van a estar viendo a la par mía. Ustedes van a ver que la jurisprudencia como fuente del derecho no existe, no está enumerada, no existe. No existe la jurisprudencia como fuente del derecho en nuestro sistema normativo argentino. Sin embargo, ustedes a lo mejor todavía no empezaron porque son chicas y chicos y están recién empezando la carrera, pero a medida que vayan avanzando en las materias, se van a dar cuenta de que es muy importante para todos nosotros aprender a leer jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Cómo definimos a la jurisprudencia? La jurisprudencia es la forma concordante en que los órganos judiciales se pronuncian al resolver casos similares. Repito, la jurisprudencia es la forma concordante en que los órganos judiciales se pronuncian al resolver casos similares. Por supuesto, siempre subordinados a la ley, ¿correcto? Ahora, yo les hago este planteo y les hago esta pregunta. Si ustedes fueran abogados y abogadas, están sentadas en su escritorio trabajando y toman contacto con un determinado cliente que les trae un determinado inconveniente, conflicto para ser planteado frente a los órganos judiciales para ser resuelto. Ustedes van a leer, van a tomar doctrina, van a leer a los autores, van a ver de qué manera pueden encarar este asunto desde el punto de vista doctrinal. Van a leer autores vinculados a contratos, van a leer autores vinculados a prescripción, van a leer respecto del tema que sea. Pero también, sin lugar a dudas, van a ir a buscar jurisprudencia para que puedan advertir qué han dicho los jueces inferiores y superiores de la jurisdicción en la que ustedes trabajan respecto de temas idénticos al de ustedes. ¿Correcto? Van a ir a buscarlo, van a ir a ver qué dijo la Cámara, qué dijo la Sala 1, la Sala 2, la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata respecto de este tema, por ejemplo. Esa información la tenemos al alcance de la mano todos hoy, gracias a Dios. Cuando nosotros empezamos a trabajar, no, era un lío. Pero hoy ustedes, a través de Internet, tienen acceso a toda esa información jurisprudencial. Entonces van a ver que en determinado tema, la jurisprudencia local, o la jurisprudencia provincial, buscando otro lado, o la jurisprudencia de la Corte, se expide de tal o cual manera. Entonces ustedes, a la par de leer doctrina, van a leer jurisprudencia. Entonces ustedes me van a decir, pero Doc, entonces, si la jurisprudencia no existe como fuente del derecho, no está normada como fuente del derecho, ¿para qué quiero leer jurisprudencia? Porque, en teoría, si yo les dije hace un rato que la fuente del derecho es aquel espacio al cual el juez debe ir a abrevar conocimiento e información para resolver un conflicto que le traen las partes,
ustedes van a decir, pero entonces, ¿para qué quiero leer jurisprudencia si el juez no va a ir a leer esa jurisprudencia? Porque no tiene obligación de hacerlo, porque no está contemplada como fuente del derecho. ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo leyendo jurisprudencia si el juez no lo va a hacer? Porque no tiene obligación de hacerlo. Esa es la pregunta que ustedes me hacen. ¿Cuál es la respuesta que yo les doy? Los jueces siempre leen jurisprudencia, chicos. Siempre, 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 siempre. Todos los operadores del derecho, estemos del lado del mostrador que estemos, leemos jurisprudencia. Inclusive leemos jurisprudencia más que doctrina. ¿Saben por qué leemos jurisprudencia más que doctrina? Leemos jurisprudencia más que doctrina y muchas veces leemos jurisprudencia más que la ley, porque alguien hizo el trabajo por nosotros antes. La jurisprudencia tiene el valor fundamental de que hubo alguien con criterio, naturalmente, que se llamó juez o se llamó cuerpo colegiado de jueces, que estudió un tema muy similar al que nosotros tenemos que plantear desde el punto de vista de la pretensión civil, en este caso. Estudió el tema, estudió la ley, estudió antecedentes, estudió doctrina, y lo volcó ese juez o esa cámara en un antecedente jurisprudencial. Entonces empieza a orientarnos la jurisprudencia respecto de un determinado criterio en un determinado departamento judicial, en este caso, en un determinado ámbito judicial. Y siempre, en general, la jurisprudencia empieza a repetirse y empieza a hacerse una especie de cachito en un determinado tema, donde, salvo que haya un cambio radical, monstruoso, en la normativa o en la percepción jurídica que haya tenido del tema, los casos empiezan a repetirse y los casos empiezan a resolverse de la misma manera. Por eso es muy importante para ustedes que sepan, que aprendan, que siempre hay que leer jurisprudencia, a pesar de que la jurisprudencia no es una norma, no es una fuente de normas procesales ni de normas sustanciales, porque no está enumerada como tal. En los hechos, en la vida real, la jurisprudencia es central en el trabajo que hacemos los abogados de este lado y los jueces del otro lado. Sépanlo, ténganlo claro, y es muy importante que ustedes aprendan a que siempre es muy interesante que cuando están estudiando, lean jurisprudencia. Lean siempre jurisprudencia, incluso más que doctrina. Porque, como les dije, la jurisprudencia es el decir de los jueces en un lugar determinado para un tema determinado y que se empieza a repetir. Entonces, ustedes siempre incorporen ese concepto. Cuando tengan oportunidad, tengan ganas o necesiten tratar un tema determinado, busquen jurisprudencia sobre ese tema, más allá de la doctrina de autores. Lean jurisprudencia. Y hoy tenemos al alcance de la mano toneladas de jurisprudencia, de todo tipo, y la posibilidad de tener acceso a esa jurisprudencia de manera digital. Así que siempre tengan en cuenta esto, porque es muy importante, se los quiero dejar como concepto general. Ahora bien, hay jurisprudencia que es obligatoria y hay jurisprudencia que no es obligatoria. Entonces, si ustedes me escucharon recién que yo les dije que la jurisprudencia no es fuente del derecho, se preguntarán, pero entonces, ¿cómo puede ser que haya jurisprudencia obligatoria si de antemano sabemos que la jurisprudencia no es fuente del derecho? Hay jurisprudencia que es obligatoria en determinados casos concretos, muy concretos, pero la mayoría de la jurisprudencia no es obligatoria. Y esto tiene que ver, después no. La clase que viene vamos a hablar de jurisprudencia obligatoria, porque les quiero dar un panorama general ahora para cerrar la clase, porque si no me voy a extender mucho, no los quiero aburrir. Pero ustedes tienen que tener presente que, hace un ratito se los mencioné, en Occidente, digamos, de este lado del mundo, del lado nuestro del mundo, se han configurado dos sistemas a través de los cuales se desarrolla la vida del derecho. Uno es el sistema romanista, el sistema nuestro, que es el sistema del culto a la ley. Por eso, nuestro sistema normativo dice, primero, A1, indiscutible, la ley.
fuente del derecho, la ley. Ahora, en el sistema del common law, como les mencioné hace un ratito, el sistema anglosajón, que algo ustedes deben haber visto en político o en constitucional, existe un sistema diverso al romanista, que es el del stare decisis vertical. Este mismo ordenamiento sigue a todos sus precedentes jurisprudenciales. Es decir, los jueces están obligados, no es a elección, están obligados a resolver los casos que tienen pendientes de decisión, ateniéndose sí o sí, siempre, a lo que se resolvió en sentencias precedentes, dictadas en casos similares, por jueces de la misma jurisdicción o de jerarquía superior. Es decir, para el common law, la jurisprudencia siempre es obligatoria. No solamente fuente del derecho central, sino que además es obligatorio. En cambio, en nuestro sistema normativo, como les vengo diciendo, de origen romanista, de contexto romanista, la jurisprudencia no solamente no es fuente del derecho, sino que por norma no es obligatoria. Va a ser obligatoria en casos concretos, puntuales, que vamos acerca de los que vamos a mencionar y extendernos un poquitito la semana que viene. ¿Qué voy a hacer ahora yo, chicos y chicas? Les voy a despedir, pero antes les voy a decir que voy a subir un par de cositas respecto de jurisprudencia obligatoria y no obligatoria al campus, un par de artículos muy interesantes y de cosas muy interesantes acerca de las que vamos a hablar la semana que viene, en la cual vamos a concentrarnos en justamente jurisprudencia obligatoria y no obligatoria, provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, porque quiero que ustedes vean un poco, se contextualicen esto, porque insisto, en mi humilde punto de vista, es muy importante que ustedes sepan cómo manejar la jurisprudencia. Es central para el desarrollo de toda su carrera profesional. Además de estudiar doctrina de autores, inclusive a lo mejor algunos de ustedes hasta crear doctrina, ojalá sea así, pero sí es muy importante que ustedes puedan manejar bien y saber en qué casos y en qué condiciones manejar jurisprudencia. Para mí es central, ¿sí? Profe, perdón. ¿Alguna pregunta, chicas, hasta acá? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Te escucho. ¿La jurisprudencia en específico, hay alguna fuente donde se pueda sacar más confiable más allá de lo virtual? ¿Sabés qué pasa? Hoy prácticamente todas las enciclopedias jurídicas están digitalizadas. No solamente las enciclopedias jurídicas importantes, la ley, el derecho, jurisprudencia argentina, el DIAL, hay un montón de sitios en Internet confiables, porque son oficiales, que les permiten a ustedes abrevar jurisprudencia. Pero hagan una cosa. Métanse en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, www.scblargaa.com.ar, la página de la Corte, y dentro de la página de la Corte van a empezar a ver todo tipo de sublinks en los cuales van a poder ir a leer jurisprudencia de la Corte, jurisprudencia de los tribunales inferiores, o sea, de las cámaras de apelación de la provincia. Métanse también en la página del Poder Judicial de la Nación, www.pjn.com.ar, para que vean también jurisprudencia, para que en los sublinks puedan ver jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales federales. Es decir, hay por todos lados jurisprudencia chequeable, ¿correcto? Oficial, porque hoy hay páginas oficiales que nos permiten leer jurisprudencia actual de cualquier tema, prácticamente de cualquier tema en el que estemos tratando. Así que sí, quédense tranquilos en eso. De última, la semana que viene yo les traigo 4 o 5 links interesantes. Algunos son gratuitos, otros son pagos, pero les voy a traer de los gratuitos para que ustedes puedan ir de a poco empezando a leer jurisprudencia de todo tipo, en la materia que ustedes quieran, pero que puedan empezar a familiarizarse con la posibilidad de leer jurisprudencia. Perfecto. ¿Alguna otra cosa, chicas, chicos, que me quieran contar?
¿Algo más? No, say no more. ¿Nos despedimos? ¿Listo? Nos vamos. Gracias, Chao, profe. gracias. Muchas gracias, profe. Chicos, Gracias. chicas, nos Gracias, vemos profe. entonces el lunes de la semana Buena que viene. semana. Y en la semana les voy a subir algunas cosas de estas que les digo como para que vayan chusmeándolo de costadito, aunque sea 10 minutos, como para que mi cara de golpe no les rompa la pantalla cuando vean el mes que viene. ¿Ok? Los Dale, saludo. Cuídense. gracias. Chao, chicos.